Buenos días. Sean todos y todos bienvenidos a la conferencia titulada Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, organizada en el marco del Convenio de Apoyo y Colaboración Institucional, celebrado entre los tribunales electorales del Estado de Chiapas y de la Ciudad de México. Saludamos a las distinguidas personalidades que presiden el evento: doctor Guillermo Acegur Archila, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas; doctor Armando Hernández Cruz, magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Un aplauso, por favor. Saludamos a los magistrados integrantes del Pleno de este tribunal. Es para nosotros un honor contar con la grata presencia de nuestros invitados especiales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, los órganos electorales en la entidad y representantes de partidos políticos, compañeros del Tribunal Electoral. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el doctor Guillermo Acegur Archila. Gracias. Fue el golpe que le dio. Sí, bueno. Buenos días a todos, bienvenidos. En lo personal y para este tribunal, es un gusto contar con la presencia del doctor Armando Hernández Cruz, magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a quien agradezco haya aceptado la invitación para venir a dar a Chiapas una gran conferencia, a impartir pues esta conferencia que hoy nos reúne. Esta conferencia está organizada en el marco del Convenio de Apoyo y Colaboración Institucional celebrado entre ambos órganos jurisdiccionales. Le pido sea usted, magistrado, el portavoz de un saludo y de nuestro agradecimiento al maestro Gustavo Ansaldo Hernández, magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por su comprometido apoyo para hacer posible la realización de esta actividad académica. También brindo un saludo a mis compañeros magistrados. Magistrada Angélica Karina, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Y una disculpa por parte del magistrado Mauricio, que tuvo que salir de la ciudad de manera emergente. Agradezco también la distinción que nos hace el presidente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana en nuestro bello estado, estar aquí presente en esta conferencia. Al ciudadano consejero, gracias por estar aquí también, consejero Alex Walter Díaz, gracias. También agradecemos la presencia de la licenciada Ana Karen Mendoza León en representación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Bienvenida, gracias. A todos los demás integrantes de los partidos, a todos los que están aquí presentes, gracias por estar en esta conferencia. Esta conferencia, que en breve dará inicio, fue organizada con el propósito de generar un análisis respecto a la actividad política actual, cuya finalidad es gestionar mejores condiciones materiales, culturales y sociales del pueblo, encaminada a ejecutar las funciones primordiales que logren, entre otros fines, el bienestar general, la seguridad, el orden, la justicia y la paz, que son la base del desarrollo social. Además, para proporcionar un espacio de reflexión en torno a los preceptos contenidos en la Constitución mexicana, que no son solamente declaraciones de principios o catálogos de buenas intenciones, son normas jurídicas con fuerza coercitiva, obligatorias para las autoridades del Estado y para los gobernados por igual. Hacer efectivos los derechos y principios plasmados en nuestra Carta Magna, incorporar los derechos humanos y la democracia en la vida de México es una tarea de primerísima importancia que requiere una amplia participación social de acompañamiento a los órganos del Estado para transformar procesos e instituciones administrativas, legislativas y judiciales en armonía con el paradigma constitucional y convencional de orden nacional e internacional. Entender la relación entre justicia electoral y la protección de los derechos humanos, con énfasis en el papel central de las personas como justificación del Estado, implica extender la influencia de la justicia electoral, no solamente como garante de la constitucionalidad y legalidad de las normas, actos y resoluciones dentro del proceso electoral, sino también de los derechos humanos de corte político electoral de los ciudadanos. Sin duda, el tema derechos humanos, democracia
y Desarrollo invita a enriquecer el debate a favor de los derechos humanos como base del sistema democrático y acceso a una justicia electoral efectiva, reiterando que no basta el reconocimiento jurídico de los derechos fundamentales, sino requiere la participación, responsabilidad y solidaridad del gobierno y sociedad para garantizarlos. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, magistrado. Les informo que al término de la conferencia se abrirá un espacio de 30 minutos para preguntas y respuestas. Antes de iniciar, daré lectura a la síntesis curricular del ponente, doctor Armando Hernández Cruz, magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Es licenciado, maestro y doctor en Derecho, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Comunicación y Periodismo. Cuenta con las especialidades en Derecho Constitucional y Administrativo y en Derechos Humanos. En Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, y una especialidad de alta formación de Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos en la Universidad de Pisa, Italia. En el Distrito Federal ocupó diversos cargos, en el Instituto Electoral, la Asamblea Legislativa, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la Comisión de Derechos Humanos, entre otros. Es autor de los libros titulados Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Justiciabilidad en el Derecho Mexicano y Eficacia Constitucional y Derechos Humanos. Ha sido catedrático de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y de diversas instituciones públicas y privadas en todo el país. Cuenta con más de 150 reconocimientos de cursos y conferencias impartidos en materias relacionadas con diversos aspectos de los derechos humanos. Además, es articulista, instructor, conferencista y miembro de diferentes asociaciones vinculadas a las materias del derecho, derechos humanos y procesos parlamentarios. Actualmente es magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Magistrado, bienvenido. Muchas gracias. Pues primero que nada, muchas gracias a la magistrada y magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, al magistrado presidente por la invitación, por el honor de estar aquí con ustedes. Les agradezco de verdad muchísimo. A los invitados especiales, al consejero presidente y consejero del organismo público local electoral del Estado y representante de la Comisión de Derechos Humanos. Para mí es un gusto estar nuevamente en esta entidad federativa con una plática en este tema. No había tenido la oportunidad de estar en el Tribunal Electoral, pero sí ya en algunas otras instituciones, para hablar sobre un tema que me parece de suma importancia en el contexto histórico-político que nos toca en la actualidad. El tema de los derechos humanos vinculado con dos conceptos fundamentales del ámbito constitucional mexicano, que es la democracia y el desarrollo. Esta línea de investigación forma parte de la tesis de doctorado que presenté hace 17 años en la UNAM y sobre la cual he trabajado mucho tiempo. Hay un libro que me publicó la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, con esta denominación precisamente, Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Y a mí me parece que es muy importante el estudio vinculado de estos conceptos constitucionales, porque a final de cuentas son lo que constituiría, desde mi punto de vista, el objeto social del Estado mexicano, concebido como una organización, como un conjunto de personas organizadas para un fin común. Tanto los derechos humanos, la democracia y el desarrollo serían, en mi opinión, lo que constituiría el equivalente a su objeto social, la finalidad de la conformación del Estado mexicano, lo que justifica la existencia de las autoridades, del servicio público, de las funciones que desarrollamos las distintas instancias y órganos de gobierno en sus respectivos ámbitos de competencia. Entonces, básicamente la idea es tomar esos tres conceptos constitucionales y vincularlos, tejer un hilo conductor entre uno y otros. El ámbito de los derechos humanos, en mi opinión, es un tema que requiere de mucho más estudio de lo que normalmente se tiene. Se habla mucho de los derechos humanos, hay mucho discurso sobre el tema,
Algunas personas piensan incluso que es como una moda el tema de los derechos humanos, lo cual no es así. Es un discurso que se viene construyendo desde hace siglos. No es un discurso novedoso, no es moderno, pero últimamente pues también tiene mucho auge la discusión y el debate sobre los temas de derechos humanos. De tal forma que a mí me parece que es muy importante reconocer hasta dónde alcanza el concepto y el contenido de los derechos humanos. Muchas personas siguen pensando como se pensaba hace 2 siglos, que son derechos inherentes que las personas tienen por el solo hecho de existir. Bueno, y eso podría haber sido una explicación válida para aquello que se conocía como primera generación de los derechos humanos. Es decir, el primer momento en que dentro del mundo moderno, dentro del mundo occidental, se concibe una noción de derechos humanos, se pensaban vinculados con algunas ideas de carácter teológico, religioso, porque el mundo en ese momento, en esa época, pues tenía una construcción a partir de los conceptos religiosos. Entonces, de esa manera se justifica o se explica una idea de hablar de derechos que son inherentes a la persona. Pero, en mi opinión, esa consideración ha quedado muy rebasada porque hay una serie de derechos humanos que van más allá de esa explicación. Entre ellos, los derechos político-electorales. Los derechos políticos no son derechos que tiene cualquier persona. Se requiere tener una calidad específica, que es el carácter de ciudadano, para poder ejercer ese tipo de derechos humanos. Me parece que hoy en día es innegable que los derechos político-electorales de los ciudadanos son derechos humanos, pero son derechos humanos de los que solamente goza un grupo de individuos dentro del Estado, que son aquellos que adquieren el carácter de ciudadano. En términos de nuestra Constitución serían aquellos que son mayores de 18 años, tienen un modo honesto de vivir y la nacionalidad mexicana. Es decir, los extranjeros, los menores de edad o las personas que están privadas de su libertad por estar sujetas a proceso penal y a quienes se les suspenden los derechos políticos según el artículo 38 constitucional, no gozarían de los derechos político-electorales. O sea, esos derechos no son, digamos, no se podrían calificar como derechos inherentes a la persona por el solo hecho de existir, porque se requiere cumplir con ciertos requisitos para ser detentador o titular de ellos. Y luego están los derechos colectivos, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El derecho a la protección de la salud, a la vivienda, a la alimentación, al agua, a la cultura, al deporte. Tenemos un amplio catálogo de derechos colectivos en la Constitución mexicana que también son parte de esa esfera de derechos de los que gozamos las personas y que muchas veces están olvidados. Cuando se habla de derechos humanos, la mayor parte de las personas inmediatamente piensa en los derechos civiles, en sus propios derechos individuales, concebidos antiguamente por la Constitución mexicana como garantías individuales. Los derechos de libertad, de seguridad jurídica, de igualdad y de propiedad, que son los derechos civiles dentro del campo de los derechos humanos y que antes nuestra Constitución llamaba garantías individuales. Entonces, es normal que cuando hablamos de derechos humanos pensemos en nuestros propios derechos individuales, pero no son los únicos. Hay un amplio catálogo de derechos humanos, tanto en la Constitución como en diversos tratados celebrados por nuestro país, que también son susceptibles de ser tratados como derechos humanos y también son susceptibles de su protección, de su consideración como tales, y que también forman parte de lo que se concibe como un modelo de Estado democrático. Un Estado democrático debe tender a la protección de los derechos humanos individuales y colectivos de las personas. Y dentro de los derechos individuales, pues los derechos civiles y los derechos políticos. Que eso es lo que se conocía en la teoría de los derechos humanos como las generaciones de derechos humanos. La primera generación, los derechos individuales, civiles y políticos. La segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales. Y la tercera generación de derechos de solidaridad internacional, como son los de carácter ambiental. Entonces, todo este grupo, todo este conjunto de derechos son importantes, de que el Estado los reconozca, los protege, los tutele, los garantice, pero también de que las personas los exijamos, los hagamos efectivos y hagamos valer su cumplimiento. Cuando se trata de derechos colectivos, en realidad son derechos difusos. Y cuando son derechos difusos, es poco probable que las personas estemos al tanto de la protección de este tipo de derechos. Que a partir de la reforma constitucional de 2011 incluso se hacen derechos justiciables, porque antes de 2011 los derechos colectivos no eran justiciables, los derechos difusos. Entonces yo recuerdo cuando presenté mi proyecto de tesis de doctorado,
postulé en 2001 y yo proponía precisamente que se hicieran justiciables los derechos colectivos, los derechos económicos, sociales y culturales. Y un maestro me decía, no, es que eso implica que si hay contaminación en el ambiente, cualquier persona pueda ir y promover un juicio, amparo para la protección de esos derechos. Entonces, decía el maestro, los juzgados de distrito estarán inundados de demandas de amparo por derechos colectivos. Eso me decía en el 2001. Y hoy, 2018, después de la reforma constitucional de 2011 y después de 7 años de que esto ya es realidad en la Constitución, yo no veo los juzgados de distrito inundados de demandas para proteger derechos colectivos, porque muchas veces la gente ni siquiera se apropia de esos derechos, ni siquiera los tomamos como derechos propios, y entonces, aunque esté contaminado el ambiente, pues a nadie se le va a ocurrir ir a presentar una demanda de amparo por violación a derechos colectivos, o un procedimiento incluso más fácil ante la Comisión de Derechos Humanos, por la tutela de este tipo de derechos. Pero bueno, están ahí, forman parte del modelo de Estado democrático en el que pretende constituirse nuestro país, y forman parte de los aspectos que el Estado debe tutelar y garantizar. En alguna conferencia que me tocó participar en Cuba, el primer planteamiento que hacían los doctores en Derecho de la Universidad de La Habana era que Cuba es el país de América Latina con el mayor índice de protección a los derechos humanos. Eso fue su primer planteamiento. Y todos los demás participantes en el foro decían, no, ¿cómo crees? Si Cuba viola los derechos humanos reiteradamente y aquí no hay libertad de expresión y no hay derechos políticos. Y entonces los maestros de Cuba decían, tenemos el derecho a la educación protegido en su totalidad, de manera integral. O sea, no hay ninguna persona en Cuba que no tenga acceso a la educación. El derecho a la protección de la salud, decían, en la punta del último cerro hay hospitales y escuelas de calidad para proteger ese tipo de derechos, cultura física y deporte, etcétera, ¿no? Derechos colectivos. Entonces, desde la perspectiva de los derechos colectivos, ellos decían, somos un Estado que protege y tutela estos importantes derechos de la sociedad. Y ellos decían, pregúntale a la gente qué prefiere, salud y educación o esas tonterías de libertad de expresión y derechos políticos. Pero la verdad es que los derechos son indivisibles y no se le puede poner a escoger a la población qué derecho prefieres, libertad de expresión, derechos políticos o derecho a la salud y a la educación. El Estado tiene que tutelarlos todos. No nos pueden poner a elegir uno u otro, como se planteaba en aquella ocasión. De tal manera que esto constituye, desde mi punto de vista, el objetivo del Estado mexicano. El artículo 41 de la Constitución dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Esto de laica se lo agregaron hace poquito, pero el tipo de Estado que tenemos es un Estado democrático. ¿Y qué es un Estado democrático? Muchas personas se preguntan, o podemos preguntarnos, ¿en qué consiste un Estado democrático? La mayor parte de las veces asumimos que el Estado democrático es lo mismo que el sistema representativo. Pero si fueran lo mismo, el artículo 41 no tendría las dos palabras. Dice República Representativa Democrática, Laica y Federal. Entonces quiere decir que por un lado tenemos un Estado democrático y por otro tenemos un sistema representativo. El sistema representativo es el que muchos confunden con el modelo democrático, como si fueran sinónimos. Es una manera de entender el Estado democrático, pero no es la única. Entonces tenemos un Estado representativo. ¿Qué significa? Que hay elecciones periódicas, que hay órganos o instituciones garantes de que haya elecciones libres y auténticas, como los institutos y tribunales electorales, tanto locales como federales, y el sistema representativo funciona a través del modelo de elecciones que establece la propia Constitución en sus distintos artículos. De tal manera que me parece que los tribunales, institutos electorales, somos la pieza fundamental del modelo de Estado representativo, o sea, todo el sistema electoral, que descansa en distintas disposiciones de la Constitución y distintos actos a través de los cuales se llevan a cabo elecciones periódicas. Creo yo que siempre con desconfianza, pero cada vez con menos desconfianza. En mi opinión, el sistema electoral está construido a partir de la desconfianza de los actores políticos entre unos y otros, o de los ciudadanos hacia las autoridades electorales, o de los partidos y candidatos hacia la autoridad, o de unos contra otros. O sea, siempre hay desconfianza, pero aparentemente cada vez menos. Se ha ido perfeccionando nuestro sistema electoral y yo diría
que la democracia representativa en nuestro país de alguna manera funcione. Más que hace 40 años o de una manera en la que podemos tener ya mayor estabilidad dentro de lo que es nuestra democracia representativa. Pero decía yo que el artículo 40 distingue el Estado representativo y democrático. Entonces, esa otra palabra, democracia, puede tener algún otro contenido. Y si hacemos una interpretación sistemática del texto constitucional, encontramos una definición interesante de lo que es la democracia como modelo de Estado en el artículo 3 constitucional, segundo párrafo, inciso A, que establece que debemos entender la democracia dentro del Estado mexicano no como una estructura jurídica o un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y se oye bien bonito, o sea, la democracia entonces está constituida como uno de los fines primordiales del Estado. A ese concepto de democracia le podríamos poner un adjetivo y llamarle democracia social. Entonces, el Estado mexicano tiene como una de sus decisiones políticas fundamentales la construcción de un modelo democrático de democracia social fundado en el constante mejoramiento del modo de vida de la población, un sistema de vida. De tal manera que ese Estado democrático es una aspiración mayor que la simple democracia operativa o funcional del sistema representativo. Entonces, ahí es donde se vinculan, desde mi punto de vista, democracia y derechos humanos. Si concebimos la democracia como el fin último del Estado, como el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, pues ahí está la raíz en donde la protección y efectividad de los derechos humanos es la única manera de garantizar un Estado de democracia social que nuestra Constitución dice que debemos tener. Y eso no va mucho más allá de la protección que se le pueda dar a los derechos individuales y colectivos por la vía del amparo. Todas las acciones del Estado tendrían que estar encaminadas a lograr el constante mejoramiento en las condiciones de vida de la sociedad. Todas las acciones de todas las autoridades, de todos los servidores públicos, de cualquier órgano del Estado, en cualquier materia, federal, estatal o municipal, ejecutivo, legislativo, judicial y el trabajo de los organismos autónomos, todo debería estar encaminado a esa finalidad, porque es lo que la Constitución marca como una de las decisiones políticas fundamentales en la Constitución del Estado mexicano. Pero dice entonces el artículo 3 que la democracia es el constante mejoramiento en las condiciones de vida de la población. El constante mejoramiento se puede encontrar definido en cualquier diccionario con una sola palabra, que es desarrollo. Cuando se logra mejorar de manera constante, gradual y progresiva algo, lo que sea, estamos hablando de una etapa que se llama desarrollo. Por eso, esta breve plática y el libro de donde emana esta teoría se llama Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Es decir, los tres conceptos están en la Constitución íntimamente vinculados y corresponden a la finalidad última de la existencia, a lo que justifica la existencia del Estado mexicano. Todos los deberes y obligaciones que tenemos con el Estado se justifican por el fin último de beneficio, de bienestar general que busca la sociedad mexicana que conforma este Estado. Entonces, el término desarrollo, además, se encuentra, además de que el artículo 3, cuando habla de democracia, habla del constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, podemos remitirnos a otro apartado constitucional, los artículos 25 y 26, que hablan de cómo debe entenderse el desarrollo nacional. Si la democracia es el fin último, la democracia social, entendida como el objeto que justifica la existencia del Estado, el desarrollo sería el camino para alcanzar esa meta o ese fin. Y el desarrollo, si nos remitimos a los artículos 25 y 26 de la propia Constitución mexicana, se encuentra expresado en distintos ámbitos. Muchas personas confunden el modelo de desarrollo nacional con un problema puramente económico. O sea, incluso la clasificación de los países desarrollados, semidesarrollados o subdesarrollados o en vías de desarrollo está
relacionada exclusivamente con aspectos de carácter económico. Pero la Constitución mexicana nos habla de un desarrollo integral, es decir, está compuesto de varios aspectos, y entonces se habla de un desarrollo social, de un desarrollo político, de un desarrollo económico, de un desarrollo cultural, hasta de un desarrollo ambiental, que el artículo 25 le denomina desarrollo sustentable, o sea, maneja el término de sustentabilidad que viene de los tratados celebrados por nuestro país, en donde asumimos compromisos internacionales sobre un modelo de desarrollo ambiental que debe tener un carácter de sustentable para no agotar los recursos naturales en beneficio de futuras generaciones. De tal manera que el desarrollo en nuestro país está basado en la parte política, dice el artículo 25, se tutela el desarrollo de la soberanía nacional y su régimen democrático. Luego el desarrollo económico, que dice el artículo 25, que se concentra en una más justa distribución del ingreso y la riqueza, lo cual es muy complicado, pero ahí está en la Constitución. Y luego dice, en materia de desarrollo social, que consiste en la tutela efectiva de los derechos humanos de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. De tal manera que para alcanzar el desarrollo, los derechos humanos son un elemento indispensable. Los derechos tanto individuales como colectivos. Les decía yo, una de mis principales preocupaciones en esta línea de investigación es que cuando se habla de derechos humanos, los individuos inmediatamente asumimos que se trata solo de derechos civiles, cuando el ámbito de los derechos humanos es mucho más amplio. Entonces, los derechos humanos son una herramienta indispensable para el desarrollo nacional, que a su vez busca alcanzar un estado de democracia social, de constante mejoramiento en las condiciones de vida de la sociedad. Es solamente de esa manera, me parece que podemos darle sentido al texto constitucional que busca garantizar un modelo de Estado democrático en nuestro país. A mí me parece, en lo personal, me parece que sería muy simple o muy insignificante pensar que la democracia solo es garantizar un adecuado sistema de elecciones. Creo que no basta. O sea, para mí, claro, es una tarea muy importante, es una tarea fundamental que el sistema representativo funcione, pero yo no me podría quedar con una idea de democracia que se limite a un sistema electoral adecuado. Creo que, por supuesto, todos los órganos del Estado estamos obligados a ver más allá el Estado democrático, a no quedarnos solo con el esquema de democracia igual a elecciones. Me acuerdo mucho de un comercial del entonces IFE, que decía, tu credencial para votar es la llave de la democracia, ¿no? En el sistema representativo, pues sí es la llave con la cual puedo acceder a participar en el sistema representativo. Pero en un estado de democracia social, como lo establece la Constitución, pues la credencial del elector no me garantiza mejores condiciones de vida en un estado de democracia social. Entonces, pues evidentemente me parece que la democracia operativa ha permeado el discurso democrático. Siempre que se habla de democracia, se habla de elecciones. Y creo yo que tenemos que transitar hacia una concepción mucho más amplia del modelo de Estado democrático que se supone que México quiere ser. Entonces, si comparamos con otros países, la Constitución española, por ejemplo, dice que ellos son un Estado social y democrático de derecho. Entonces, hay una concepción de un Estado, en ese mismo sentido, de democracia social. Y entonces tiene toda una serie de disposiciones que buscan lograr esa meta, ese fin. De lo contrario, como decía el magistrado presidente, podemos quedarnos en tener las normas de la Constitución como meras declaraciones de buenas intenciones. Todo lo que dice la Constitución se oye bien bonito, ¿no? El constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo y mejores condiciones de vida y la justa distribución de la riqueza y del ingreso. O sea, todo lo que dice la Constitución se oye muy bien, pero necesitamos garantizar la eficacia de las disposiciones constitucionales que guían o que se supone que son la guía para conducir las acciones del Estado. Mientras no tomamos a la Constitución como un mapa de ruta o como un modelo que guía las instituciones del Estado,
pues precisamente lo que tenemos es una pérdida del rumbo. Y es que desgraciadamente cada 6 años, cada nuevo gobierno, se llega a borrar el mapa, a cambiar lo que dice la Constitución y hacer una nueva planeación, ¿no? Como si tuviéramos que reinventar cada 6 años el Estado mexicano y sus fines, cuando ya están en el texto constitucional. Debería ser independiente a la ideología del partido o partidos políticos que ejerzan las distintas funciones de gobierno, el cumplimiento de la Constitución. Pero como se ha dado un muy fácil esquema de reformas constitucionales, pues cada quien llega a implantar sus propias ideas, su ideología, a cambiar la Constitución, que es como si un navegante estuviera borrando cada 6 años o cada 6 kilómetros el mapa y volver a cambiar el mapa. Entonces, evidentemente, se pierde la ruta y no se va a llegar al objetivo que estaba previamente previsto o determinado en el propio texto constitucional, que por esa razón, digo yo, debería funcionar como el mapa a seguir, independientemente de quiénes sean la tripulación del barco, para llevar al Estado mexicano al destino que se supone que tenemos que llegar, y el cual evidentemente no hemos alcanzado, por mucho que la Constitución así lo establezca. Pues es evidente que las condiciones de vida de la población no se resultan coherentes o congruentes con lo que se establecen como principios constitucionales en nuestro texto fundamental. Entonces, esa es la preocupación que quería yo compartir con ustedes, esperando que pueda despertar el interés, la reflexión, el análisis. Por supuesto, el análisis de estos conceptos, que lo estamos haciendo de manera muy simplificada, implica cada uno de ellos. Estudiar los derechos humanos es una cosa sumamente complicada. No me dejará mentir la representante aquí de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, podemos hablar de derechos humanos durante horas y horas y tratar de escudriñar y entender. Además, hay distintos modos de abordar el tema y hay distintas perspectivas de análisis, de estudio. Se estudian maestrías y especialidades en temas de derechos humanos porque son objetos cuya dimensión es muy amplia para poder estudiar y comprender. Y bueno, en temas de democracia y desarrollo, pues también los estudios políticos se han enfocado mucho en cierto tipo de estudios respecto a estas figuras, pero por lo menos en la búsqueda que yo he venido haciendo, encuentro que siempre que se habla de democracia se habla de elecciones. Y hemos limitado nuestro estudio, nuestra comprensión de la democracia al tema electoral. Bueno, pues yo trabajo en un órgano electoral y me parece, o sea, que nuestra labor es fundamental en promoción de la participación ciudadana, en otorgar legitimidad, certeza, confianza, legalidad a las elecciones, pero que pues, debemos trascender y superar esa consideración, esa concepción, hacia una dimensión más amplia de cómo entender el Estado democrático. Y pues también es una ventaja saber que estamos en un Estado que pretende constituirse, erigirse en un Estado democrático y no en cualquier otro tipo de modelo de organización social del que se pudiera optar en este momento. La democracia está considerada como el mejor modelo de organización de los estados y pues México en su constitución y en su diseño pues tiene esa alta pretensión de alcanzar un estándar, un estado democrático, un estado democrático donde la democracia social se convierta en un modo de vida y ojalá algún día lo alcancemos a partir de cómo se va configurando los actos y disposiciones de las autoridades que ejercen el poder público, que ejercen las funciones de gobierno y cuya atribución principal pues es lograr precisamente que el mandato constitucional se vuelva norma eficaz y no meras intenciones plasmadas en el texto constitucional. Sería todo por mi parte en esta presentación. Agradezco mucho el favor de su atención y buenos días. Agradecemos al doctor Armando Hernández Cruz la impartición de su conferencia y haber compartido con nosotros sus vastos conocimientos en materia de derechos humanos. A partir de este momento se abre un espacio para preguntas y respuestas. A quien desee participar se le solicita levantar la mano para que se le pase el micrófono. Gracias.
Muchas gracias, muy buen día, doctor Armando Hernández. La verdad que estos tres conceptos los ha usted relacionado y abordado de manera magistral y desde luego que ha usted despertado la inquietud con estos temas. Y me gustaría iniciar comentando que precisamente el corte de la Constitución Política de México es socialista, era socialista, ¿no? Y todavía sufrimos la reforma al artículo 27 constitucional, donde se le da intervención a estados extranjeros para cuestiones de aprovechamiento de energéticos. Pero sin embargo, trayéndolo al tema chiapaneco, las tierras en Chiapas todavía tienen ese ámbito socialista en algunas comunidades indígenas que son comunales, no existen títulos de propiedad ni reglamentación agraria. Y también la parte del derecho laboral en las cuestiones agrarias incluso y en las cuestiones laborales. Ahora bien, vinculándolo al aspecto democrático y de derechos humanos, ¿cómo podríamos llevar estos conceptos tan hermosos y maravillosos a las comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? Que buscan en esa plena declaración del artículo 2 constitucional la manera de hacer ver sus derechos políticos electorales y terminamos realmente, como usted dice, en el ámbito electoral, ¿no? Muchas gracias, consejero. Yo creo que es importante y muchos constitucionalistas mexicanos están orgullosos de que México es el primer país del mundo en consagrar en su texto constitucional los primeros derechos colectivos. Estos derechos económicos, sociales y culturales tienen una primera etapa del constitucionalismo social en México, donde se consagran los dos primeros derechos sociales, artículo 27 y 123. Pero yo, en lo personal, digo, no es que nos debamos sentir tan orgullosos de que fuimos el primer país del mundo en tener derechos sociales. Yo me sentiría más orgulloso si fuéramos el país del mundo en donde los derechos económicos, sociales y culturales fueran más eficaces. O sea, donde tuviéramos un mayor grado de eficacia, que esos derechos realmente aterricen en la realidad y no se queden como buenas intenciones. Y lo mismo sucede con el artículo 2 constitucional, en esta reforma del 14 de agosto de 2001, que establece derechos de grupos indígenas en nuestro país. Tenemos entonces una tradición en la Constitución mexicana, que es de corte social, efectivamente, como dice el consejero, una Constitución donde cada vez se va ampliando más y más el catálogo de derechos económicos, sociales y culturales. Pero le podemos seguir, al papel le cabe todo, podemos seguir ampliando los derechos colectivos, le metieron el derecho al agua y a la cultura y al deporte, y le podemos meter hasta el derecho a la felicidad y le podemos meter todos los derechos, pero mientras no logremos que estos sean efectivos, que se cumpla esa disposición constitucional, pues no tiene sentido, en mi opinión, seguir ampliando el catálogo de derechos. Entonces, particularmente con el artículo 2 constitucional, que establece en su apartado A y apartado B los derechos de las personas indígenas y de los grupos en condición social de grupos indígenas, no se establecieron medidas y el Estado mexicano no ha logrado hacer operativas todas las medidas, y el Estado mexicano me refiero a federación, estados y municipios. Y no hemos logrado hacer eficaces todas las medidas que el artículo 2 constitucional establece para garantizar el adecuado desarrollo de las comunidades en esa condición. Porque no debemos olvidar que finalmente hay un país multicultural, como lo establece el propio artículo 2, en donde la cultura occidental y las decisiones que se toman son imperantemente del modelo de cultura occidental, pero que coexisten en nuestro país muchas personas que no forman parte ideológicamente de ese modelo cultural. Todas las comunidades indígenas, digamos, aun cuando sufren procesos de occidentalización, no necesariamente adoptan todas las ideas de la cultura occidental. Entonces, esa cosmovisión distinta, que choca, que a veces es contradictoria a los principios y valores de la cultura occidental, pues requiere algunos medios para solventar, para solucionar el choque de culturas y dar el resultado de una convivencia social armónica, que es lo que se supone que busca el orden jurídico. De tal manera que pues, aquí lo que me parece a mí que se necesita es también una transversalidad, sobre todo en entidades federativas como Chiapas, una transversalidad en las políticas públicas que se establecen para la atención de este fenómeno social de las comunidades indígenas. Pero, sin embargo,
no solo en este modelo del estado de Chiapas o de Oaxaca. La Ciudad de México es la entidad federativa con un mayor número de población indígena, pero es migrante, o sea, no es una población que viva en comunidades como puede ser a lo mejor en otras entidades federativas, sino ahí la población indígena es migrante en la Ciudad de México y es mucho mayor y es mucho más difícil brindarles espacios de protección como los que establece el artículo 2 constitucional por la misma característica de migración. Y luego otra problemática que se presenta en el caso de la población indígena migrante es el criterio de adscripción, o sea, cómo identificar quién pertenece o no a la población de carácter indígena, porque el artículo 2 establece criterios muy complejos para establecer ese carácter. Creo que en Chiapas no es tan complicado, pues porque son comunidades y tienen una característica que les permite ser mucho más fácilmente identificables. Y entonces, en conclusión, desde mi punto de vista, lo que hace falta es la transversalidad de las políticas públicas. Los servidores públicos en esta entidad federativa o en alguna entidad federativa con esas características deberían tener mayor conocimiento y hacer transversales estas políticas públicas, como sucede también en el caso de las políticas de género, que en mi opinión algo que ha faltado es la transversalidad. Muchos de los derechos humanos en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, lo que requieren es que todas las autoridades hagan suyos estos derechos y los hagan transversales, no que haya solo una institución para la atención y estudio de los derechos indígenas o una institución como el Instituto de la Mujer que haga solamente este tipo de función, sino lo deben hacer todos los órganos del Estado en sus distintos niveles y funciones. Muchas gracias. ¿Alguna participación más, licenciado Gerardo Vega? Buenos días. Gracias. Bueno, muchas gracias por la visita y me permito hacerle una pregunta, magistrado presidente, muy buenos días. Me llamó mucho la atención que tocó el tema, dijo un enunciado respecto de que no es tan simple el hecho de inmiscuir la temática de los derechos humanos en la cuestión de democracia, o sea, que no es nada más respétale sus derechos y ya, perdonando la informalidad para manifestarlo, ¿no? Hubo una temática que durante mi poco tiempo que llevo aquí me llamó la atención. Y si bien sabemos que los tribunales electorales están sujetos a las reglas del juego que se establezcan en las normatividades, es decir, no podemos ir más allá de lo que establezcan nuestras normatividades, me llamó la atención la tendencia en general en el país de la protección de los derechos políticos electorales de quienes pretendían participar para contender a un cargo público, un cargo de elección popular, es decir, en todo momento tratar de mantener la posibilidad de que estas personas participaran, ¿no? Porque tienen derecho y a pesar de todos los obstáculos que pudieran encontrarse, pues ayudar, proteger ese derecho que tienen, ¿no? Salió un resolutivo, disculpe, no lo conozco, en donde el magistrado Felipe Lamata Pizaña hizo un voto particular, donde hacía un razonamiento respecto al requisito del modo honesto de vida, en el cual establecía que si una persona había sido señalada como responsable de violentar los derechos políticos electorales de otra persona, en consecuencia, después de la finalización de su razonamiento, decía, bueno, si aún no han sido colmados los derechos políticos electorales violados de la otra persona, esta aún funge como una persona que no tiene un modo honesto de vida. ¿No cree que tal vez que nuestras legislaciones han quedado un poco cortas, si bien lo señalan como requisito? Pero ¿cómo se va a evidenciar el modo honesto de vida de las personas? Es nada más la pregunta, gracias. Yo creo que es un tema que amerita mucho estudio, porque si nos vamos nada más a lo que dice el artículo 34, fracción tercera, que establece los requisitos para ser ciudadano, el modo honesto de vivir no se puede establecer de manera subjetiva. Es decir, puede ser que incluso una persona que se dedica a actividades ilícitas, al narcotráfico o lo que sea, no se le puede atribuir que no tiene un modo honesto de vivir porque se requiere una determinación judicial que le dé un carácter objetivo a esa circunstancia. De tal manera que para eso está el artículo 38. El artículo 38 resuelve esas dudas. Se establece en qué casos se puede suspender el ejercicio de los derechos político-electorales por la sospecha de no tener un modo honesto de vivir.
Entonces, es cuando hay una sentencia judicial que ha declarado a alguien culpable de algún delito, cuando se deja de ejercer los derechos políticos. Pero también hay otra hipótesis, cuando se está sujeto a prisión preventiva, independientemente del principio de presunción de inocencia. Si se está sujeto a prisión preventiva por algún delito que amerite pena corporal, también se suspenden los derechos políticos. Y son los únicos casos los que establece el artículo 38. Entonces, si una persona violentó los derechos políticos de otra, en mi opinión, no habría manera de decir que no tiene un modo honesto de vivir y por lo tanto retirarle los derechos políticos. Porque para eso está la Constitución, que establece cuáles son los supuestos de suspensión de esos derechos. Entonces, no conozco el voto particular del magistrado de la Mata que comentas, no lo conozco, pero a mí me parece que lo ideal siempre es recurrir al propio texto constitucional que nos dice cuáles son los casos en donde se suspenden los derechos políticos por no considerar que la persona tiene un modo honesto de vivir, y hasta donde yo sé son estos dos: estar condenado por algún delito o sujeto a prisión preventiva. Buenos días, doctor Armando Hernández. Felicitamos, agradecemos las luces que nos brinda acerca de la situación de los derechos, la situación electoral. Más que una pregunta es decir, en la situación de los derechos representativos, como es en el caso de las elecciones, no sé si nosotros no estamos quedándonos un poco a la saga de decir, en el caso de participación de 8 o 10 partidos políticos que eligen a un representante, ya sea municipal, de gobierno del Estado, de la República, el número de votantes se divide entre esa cantidad de partidos políticos y al final el que nos va a representar viene siendo un 5 o un 10% del total de los votantes o de los ciudadanos. La situación es esta. ¿Por qué no llegamos ya, si vamos a llegar en el futuro, pienso yo que así va a ser, a una segunda vuelta? ¿Considera usted que no sería bueno en nuestro país tener una segunda vuelta? Muchas gracias. A mí me parece, yo decía en la primera parte de la exposición, que el sistema representativo en México funciona. Tiene sus fallas, hay muchas cosas que le podríamos mejorar, corregir, pero el sistema ya funciona a partir de las experiencias. Para cada elección hay después una reforma electoral y entonces vamos aprendiendo de nuestros errores y vamos mejorando el marco electoral, y entonces me parece que el sistema funciona. Quizá no será el mejor sistema del mundo, en fin, aunque incluso al INE luego le consultan de otras partes del mundo. Es una institución que ha generado muchos candados para evitar la desconfianza. Entonces, en estados que tienen una condición caótica, muchas veces le consultan al INE en México, porque aquí se ha trabajado mucho en la desconfianza ciudadana. Entonces, hemos logrado avanzar mucho en ese sentido. Y bueno, independientemente de que el sistema funcione, podríamos mejorarlo. Y entonces ya podemos estudiar qué cosas le cambiamos o le mejoramos al sistema representativo. Yo decía, a ver, si mi objeto de estudio es el sistema representativo, para mí es un objeto de estudio muy pequeño. Importante sin duda, pero es un objeto muy pequeño. Y si mi objeto de estudio es la democracia social, la democracia del Estado, creo que el objeto es mucho más grande que el sistema representativo. Pero si nos podemos estudiar las características del sistema representativo, aquí se tomó la decisión de que nuestro sistema representativo está basado en el principio de mayoría relativa y bueno, y el de representación proporcional, que todos conocemos. Y el principio de mayoría relativa tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, si hacemos un estudio del principio de mayoría relativa en el sistema representativo en México, a lo mejor podemos llegar a la conclusión de que la segunda vuelta puede ser funcional, como es en otros países. En muchos países de América Latina y en otras partes del mundo, la segunda vuelta ayuda a dar certeza en el resultado de la elección para convertir la mayoría relativa en mayoría absoluta. Es decir, para que quien llegue a ejercer un cargo de gobierno no llegue con el apoyo de un porcentaje mínimo de la población, sino al dejar solo dos opciones, el que llegará con mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de la votación.
Entonces, convertir la mayoría relativa en mayoría absoluta le dará a la ciudadanía mayor certeza, mayor seguridad, o le dará a la persona que va a ejercer el cargo de gobierno mayor legitimidad. Puede ser, es una hipótesis, es algo que muchos consideran que así sería, algunos otros piensan que no. Incluso el sistema de mayoría relativa tiene más ventajas. Entonces, mi opinión personal es que la segunda vuelta electoral en México pudiera no funcionar como funciona en otros países, de entrada al principio, porque luego hay ciertas resistencias. Luego traemos instituciones de otras partes del mundo, como los juicios orales y una serie de cosas, que en mi opinión luego funcionan como un trasplante de riñón en un organismo que no está preparado, que no está adaptado, y entonces luego generan cierto rechazo. O sea, yo creo que la segunda vuelta en México, si la traemos, pudiera en principio de entrada no ser compatible con el resto de las estructuras del sistema. En mi opinión, por ejemplo, yo en lo personal y de acuerdo con mi experiencia, conocimiento sobre el tema electoral, yo creo que el sistema de representación proporcional, en mi opinión, es mucho mejor que el de mayoría relativa o el de mayoría absoluta. O sea, a mí me parece que sería mejor, ya si vamos a hacer propuestas sobre el sistema representativo, darle más auge o más énfasis a la representación proporcional. Sin embargo, eso es anticlimático, porque mucha gente dice, no es cierto, los diputados plurinominales no sirven para nada y hay que desaparecer 100 plurinominales. Bueno, o sea, el discurso que se escucha sobre el tema está encaminado al revés, a disminuir el peso de la representación proporcional y mejorar el sistema de mayoría. Y yo creo que sería mejor, más adecuado para nuestro país, mejorar el sistema de representación proporcional y disminuir el peso de los sistemas de mayoría. Pero esa es mi opinión personal. O sea, al final de cuentas, los actores políticos que toman las decisiones hacen su valoración en términos o de lo que más le conviene al país, o a lo mejor de lo que más les conviene a ellos mismos en sus propios modelos de organización. Eso no lo sé, pero pues esas valoraciones se hacen en los espacios públicos de toma de decisión, donde se diseña el sistema electoral o se rediseña, que es en el ámbito del Poder Legislativo. ¿Alguna otra participación? Doctora Vila. Gracias, muy buenos días. Bienvenido, magistrado, a Chiapas. Un caso concreto. En determinado municipio en el estado se está preparando una consulta indígena para efectos de que ellos, en su libertad de autodeterminación, decidan si quieren su elección a través del sistema constitucional o una elección a través de sistemas normativos. Derivado de ello han sucedido ciertas conductas que pudieran constituir un delito posiblemente electoral por el esquema de a final de cuentas una elección que involucra una decisión que va a tomar la ciudadanía de ese municipio. Revisando el sistema normativo, como lo tenemos constitucional y legal, el artículo 35 nos dice que los delitos electorales, la aplicación de la Ley General de Delitos Electorales es únicamente aplicable para los procesos ordinarios, en su caso tal vez extraordinarios, y las consultas ciudadanas que sean organizadas. Pero aquí estamos hablando de una consulta indígena, no es una consulta ciudadana. Ahora, revisando un poco el tema de los sistemas normativos que no está regulado constitucionalmente en Chiapas, determina una protección muy amplia en cuanto a la autodeterminación de las comunidades indígenas y los pueblos originarios. No podemos, nos dice la doctrina y ciertos estudios que han avanzado, que no se puede forzar la aplicación de determinadas instituciones en ese tipo de sistemas, porque de eso se trata, pues, de respetar la decisión y la libre autodeterminación de esas comunidades. Ahora, de acuerdo al principio de la taxatividad de la ley y de la tipicidad, pues tampoco pudiéramos forzarlo, derivado del derecho penal que tiene que estar tipificado la conducta para ello. Pero es una realidad que están pasando conductas, están pasando cosas. ¿De qué manera podemos en un momento dado visualizar e inhibir
o en su caso persuadir a los ciudadanos de que deben de limitarse, de hacer esas conductas sin trastocar la libertad que tienen de autodeterminación. No sé, quisiera su opinión por su experiencia en el ámbito de derechos humanos y por supuesto jurisdiccional. Y no estar, porque ahorita vemos un ambiente de que como de las instituciones, de que no es mío, tómalo tú, no es mío, tómalo tú. O sea, yo fiscalía tampoco puedo porque no está delimitado, no está previsto en una norma, pero en el deber ser se supone que tenemos algo que hacer, o algo que visualizar, o algo que prevenir en un momento dado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ese es el caso específico, es el problema concreto, pero el problema general es la adaptación de la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas hacia la cosmovisión del mundo occidental, digamos que somos el resto de la población. Ese es el problema. El Estado mexicano no ha logrado articular adecuadamente la cosmovisión indígena con el paradigma de la cultura occidental. Y no lo logramos, entre otras cosas porque es muy difícil hacerlo, porque tampoco se puede crear un Estado dentro de otro Estado. O sea, esa libre autodeterminación es una cuestión de autonomía, y esa autonomía está limitada por las leyes, y hasta qué punto la ley puede o no limitar. Entonces, el caso concreto tiene una respuesta muy clara, ¿no? No es un tipo penal, o sea, la conducta no encuadra en uno de los tipos penales, y por lo tanto, bajo ese principio de tipicidad, pues no se le puede establecer como una sanción a ese tipo de conductas en esta consulta. Creo que el problema no es el problema técnico jurídico aquí, sino el problema es el problema de articulación de las decisiones. Y por el otro lado, desde la perspectiva jurisdiccional, mi opinión personal siempre ha sido que los órganos legislativos son aquellos que tienen la legitimidad democrática para tomar las decisiones políticas. Y a mí me parece que los jueces deberíamos reducir el activismo judicial. Es decir, de repente, a mí se me hace que es muy riesgoso que de repente haya sentencias o resoluciones que pretendan ser innovadoras, pero que vayan más allá de lo que la ley dice. Y yo tengo una discusión, porque además la tendencia hoy en día es el activismo judicial. La tendencia teórico-práctica en México y en el mundo es el activismo judicial. Yo me formé mucho tiempo en los órganos legislativos, trabajé 18 años como asesor parlamentario en la Cámara de Diputados, en la de Senadores. Entonces, mi forma de pensar es que debe ser el legislador el que resuelva esa problemática a través del instrumento que está hecho para eso, que es la ley. Aunque desconfiamos de los legisladores y sabemos que luego las leyes no son lo más adecuadas posibles, los principios normativos son los que deberían, digamos, darle contenido a la norma para que entonces el operador jurídico, el juez, pueda, a partir de principios, crear una argumentación consistente y resolver problemas concretos. Porque no, o sea, la ley no va a considerar todos los casos o todos los aspectos en particular, pero si el legislador se aboca a crear principios normativos, el juzgador ya tiene una guía de actuación y no tendría que andar inventando. En una reunión de magistrados, me acuerdo que un compañero decía, es que estamos en tiempo de inventar, ¿no? O sea, como vamos a inventar lo que sea para resolver problemas porque no tenemos los marcos normativos para eso, como es el caso concreto. Entonces yo no creo en el activismo judicial, yo creo que debería reducirse el activismo, que el juez no debe inventar y que el juez debiera guiarse por principios normativos para resolver ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, para mi gusto, la solución de ese problema está en la cancha del legislador. A lo mejor el problema concreto ya no, porque el problema ya está sucediendo y por eso siempre la legislación electoral se va actualizando. Cuando van pasando estas cosas, se va modificando la legislación electoral. Entonces, a lo mejor este problema se va a tener que resolver con el marco insuficiente que hay actualmente, pero que ojalá después el legislador retome para crear principios normativos que ayuden al juzgador a resolver ese tipo de cuestiones. Esa es mi opinión personal. Licenciada Sofía. Gracias. Muy buenos días, doctor. Solamente un comentario muy breve, retomando un poco lo que decía hace un momento sobre el poder del discurso. Si nos pudiera compartir su opinión sobre el papel que tiene la información pública en la construcción de este Estado democrático al que aspiramos, y de la responsabilidad que tendrían también en este sentido las autoridades, no solamente electorales,
sino pues todas las autoridades del Estado mexicano, ¿no? En la difusión y en la elaboración de una estrategia de información que efectivamente abone a la construcción de una sociedad democrática desde el ámbito de sus competencias. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que el modelo de Estado democrático que surge, digamos, desde la Grecia antigua ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad, y luego hay una concepción de democracia burguesa, digamos, ¿no? O sea, el Estado moderno crea un concepto de democracia en donde se dice que los derechos humanos son un componente indispensable de la democracia, y creo que eso se acepta hoy en todo el mundo, de la democracia no representativa, de la democracia social o de la democracia como forma de Estado. Entonces se acepta generalmente que los derechos humanos son un componente importante del Estado democrático, pero más recientemente se van incorporando otros aspectos que se consideran piezas fundamentales del Estado democrático, y uno de ellos es la transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, y hoy en día incluso también anticorrupción. O sea, todos estos aspectos se siguen sumando a la construcción que estamos haciendo de lo que consideramos o de lo que creemos que es un Estado democrático. Entonces, en mi opinión, el acceso a la información es fundamental, así como lo son los derechos humanos, que es la línea en la que yo trabajo. No trabajo la línea de información, de acceso a la información pública y todo, pero me parece que es un elemento fundamental, indispensable, como lo son los derechos humanos, una pieza más del rompecabezas de lo que concebimos como Estado democrático. Es más reciente la construcción, digamos, la incorporación de la transparencia y acceso a la información como elemento fundamental del Estado democrático, pero creo que también nadie tendría duda de que forma parte de esa concepción que hoy en día se tiene de Estado democrático. Así es que, en mi opinión, como los derechos humanos deben ser transversales, y lo dice el artículo primero en su tercer párrafo, que todas las autoridades en sus respectivos ámbitos de competencia, federales, estatales y municipales, tienen la obligación de proteger, garantizar, respetar y hacer eficaces los derechos humanos. Lo mismo sucede con la transparencia. Ya sé que ya abusé del concepto de transversalidad, pero me parece que es importantísimo también concebir la transparencia como un aspecto transversal. O sea, los tribunales electorales, ahorita con la idea de justicia abierta, todos los órganos jurisdiccionales están trabajando en justicia abierta. Creo yo, no sé si aquí les pase, pero en la Ciudad de México, en el tribunal, le batallamos un poquito para saber si queremos ser un tribunal de justicia abierta, un tribunal abierto. ¿Qué tenemos que hacer? Le hemos batallado un poquito para encontrar las claves que nos permitan convertirnos en un tribunal abierto. Los congresos federales y locales trabajan en el fenómeno de parlamento abierto. Se lo ponen como una etiqueta que se oye bien bonito, pero si preguntamos qué están haciendo para hacer un parlamento abierto, pues luego ni publican, esto no se está grabando, ¿verdad? Luego no publican ni los sueldos ni las prestaciones, hay mucha opacidad en los órganos legislativos, que son además los que se supone que deberían ser los primeros promotores de la transparencia y de acceso a la información. Y luego, pues el Ejecutivo también con la idea de gobierno abierto, o sea, hace de algunos años a la fecha incluso el tema de transparencia evolucionó en la idea de gobierno abierto. Y entonces, pues todos queremos participar, bueno, no sé si todos queremos, o por lo menos todos dicen querer participar en un modelo de gobierno abierto, pero a mí, por lo menos en mi experiencia personal, cuando me tocó presidir el Tribunal de la Ciudad de México, por más intentos que hemos hecho, no hemos logrado. A ver, dijimos, vamos a expedir sentencias con lenguaje claro, lenguaje ciudadano. Vamos a transmitir nuestras sesiones por internet, mejorar nuestros índices de transparencia al 100% y publicar todo en la página. Hacemos infografías para explicarle a la gente el sentido de las resoluciones, que luego son muy técnicas y muy complejas. Tenemos la transmisión en internet con lenguaje de señas para hacerla accesible. O sea, pero son medidas muy concretas. Yo creo que podemos y debemos hacer más. A mí me gustaría que alguien me dijera, lo que se tiene que hacer para hacer un tribunal abierto es seguir esta serie de pasos. Pues no lo hemos logrado ni la Sala Superior, con todo respeto lo digo, ni la Sala Superior, ni los tribunales locales, ni el Poder Judicial de la Federación. De lo que hemos estado revisando, pues no encontramos en dónde está la clave para ser considerado un tribunal abierto, un parlamento abierto o un gobierno abierto, pero sí me parece que es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta, el consejero. Bueno, gracias.
Doctor, me parece muy interesante todos los conceptos que ha vertido acá y me llama la atención el esfuerzo que hay que hacer para que realmente cualquier sistema democrático esté validado por la presencia de los derechos humanos, definitivamente en todos sentidos, y la transversalización de sus políticas públicas es fundamental, no puede dejar de utilizarse el término. En ese orden de ideas, doctor, ¿qué le parece, qué opinión le causa a usted lo que acaba de presentar un partido político hace unos días para la desaparición de las comisiones de derechos humanos, tanto federal como estatales, y la creación de defensorías de pueblos, como sucede en Oaxaca ahorita? Por diversas razones, argumentando la autonomía o argumentando la relación con el Poder Ejecutivo, y sobre todo dándole la capacidad de sanción para que sus resoluciones, que ya van a ser vinculatorias en esta propuesta, sean de carácter obligatorio y se cumplan. Este planteamiento, que sorprende a muchos, para muchos nos significa un alejamiento de lo que son los derechos humanos y lo que es la democracia, porque cierra con un candado feroz. Se crea una defensoría del pueblo nacional, autónoma y única, que obviamente va a depender del Ejecutivo Nacional, y desaparecen las estatales y nombran a las defensorías estatales desde arriba. Este es un tema que ahorita ha estado muy tranquilo porque acaba de ingresar la iniciativa, va a pasar todo su procedimiento legislativo, pero que a muchos nos preocupa que, dadas las cosas como se ven y se notan, pudiera tener un empujón de mayoría legislativa y algo de esto llegar a la realidad. Entonces, todo lo que platicamos, doctor, merecería tener otro tipo de perspectiva. ¿Qué opinión le causa? Me parece que es un tema muy importante. México ya tenía una tradición jurídica de más de 150 años con el juicio de amparo. Es decir, la protección jurisdiccional de los derechos humanos. Eso ya existía y ya lo teníamos en nuestra Constitución y ya estaba operando. Pero cuando llega el presidente Salinas, le encarga al doctor Jorge Carpizo que buscara mecanismos para dejar claro ante la comunidad internacional que México es un país donde se respetan los derechos humanos. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque el juicio de amparo no estaba cumpliendo cabalmente ese objetivo. Se volvió un laberinto de tecnicismos, se volvió muy caro, muy difícil de acceder a él, y se alejó de la ciudadanía. El maestro Burgoa platicaba aquella famosa anécdota de que habían detenido a su abuelo y pasó un juez de distrito y le gritó: señor juez, ampáreme, y con eso fue suficiente para que le concedieran el amparo. O sea, era muy romántico y muy bonita la idea que tenía el doctor Burgoa del amparo, pero pues a las últimas fechas, el 90% de juicios de amparo que se presentan ante el Poder Judicial se sobreseen, es decir, se dejan sin resolución final. Luego del otro 5% se niega el amparo, y luego el 3% se concede amparo para efectos, que pues prácticamente es nada. Y la estadística nos dice que hay como un 2% de amparos que se conceden de manera lisa y llana. O sea, es un embudo. La protección jurisdiccional de los derechos humanos en México es una falacia. No hay una verdadera protección de los derechos humanos en ese sentido. Y luego hasta el 96 no existía la protección jurisdiccional de los derechos político-electorales. Gracias a los tribunales electorales ya es posible tutelar esos derechos, porque antes no eran sujetos de tutela. Y los derechos colectivos no eran justiciables hasta 2011. O sea, había escasez, había una sequía en cuanto a la protección jurisdiccional de los derechos humanos, y la sigue habiendo, porque uno puede presentar todas las demandas de amparo que quiera, pero de ahí a obtener el amparo está bien complicado. Entonces, por eso, el maestro Carpizo fue, además él sabía mucho de derecho comparado, se fusila la institución sueca del Ombudsman, la tropicaliza, la trae a nuestro país y crea la Comisión de Derechos Humanos. Y entonces nos da el Estado mexicano dos opciones: la protección jurisdiccional y la protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Son dos opciones de defensa del ciudadano frente a actos de gobierno que vulneren sus derechos humanos. Son opcionales, no se puede acudir a los dos. O se va a la protección jurisdiccional o a la no jurisdiccional. A veces funciona mejor, aunque muchos no lo crean, sobre todo los abogados no lo creen, pero a veces funciona mejor la protección no jurisdiccional, porque es más ágil, no requiere de un abogado, y a veces incluso con una llamada de la Comisión de Derechos Humanos
cesan o cambian conductas de la autoridad que pueden ser violatorias de ciertos derechos humanos. A veces funciona mejor el amparo, es decir, teniendo dos opciones, pues a veces una funcionará mejor que otra. Pero su naturaleza es distinta. Yo litigué muchos años en derecho familiar y entonces me acuerdo que cuando una pareja tenía problemas de familia para ver quién se quedaba con los hijos y ese tipo de cosas, las parejas tienen dos opciones: ir ante un juez, digamos un sistema jurisdiccional para dirimir su controversia, o acudir a un psicólogo, un especialista, pues que les da sugerencias y recomendaciones de qué es lo mejor que pueden hacer para resolver un problema, un conflicto familiar. Entonces, si a mí me dicen, las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos no sirven porque no son vinculantes, pues eso no es cierto, esa es una opinión de algunos abogados, pero es como si me dijeran, la opinión del psicólogo no sirve porque no es vinculante. Pues no es una recomendación de un especialista que te dice cómo puede funcionar y cómo puede resolver un problema familiar, y si tú atiendes la recomendación, puede ser que resuelvas tu problema familiar y ya no necesites acudir ante el juez. Por eso me parece que decir que las recomendaciones o resoluciones de las comisiones de derechos humanos o procuradurías o como se llamen sean obligatorias, sean vinculantes, es desnaturalizar la protección no jurisdiccional, es no entender cómo funciona esto. Es como si me dijeran que estoy obligado a hacerle caso a un psicólogo, pues entonces ya no es una recomendación, ya no es una sugerencia de un especialista, ya es otra cosa, ya se vuelve un juez. Entonces, yo creo que debemos mantener los sistemas, el de protección jurisdiccional y no jurisdiccional, con sus propias características. Nada más que el problema es que eso le cuesta mucho al Estado mexicano. Cuando vino la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a revisar el tema de la protección de derechos humanos en México, se enteró de que la CNDH era el organismo protector de derechos humanos más caro del mundo. De todo el mundo tenemos el honor de tener el órgano protector de derechos humanos más caro. El presupuesto de la CNDH es mayor que el de la UNAM. Y cada vez es más grande, ya creció, ya tiene 5 visitadurías la CNDH. Pero la alta comisionada no se le ocurrió que también debía sumarle a ese gasto las 32 comisiones estatales de derechos humanos y la protección jurisdiccional por la vía del amparo que hace el Poder Judicial de la Federación. O sea, ¿cuánto dinero invierte el Estado mexicano en la protección de los derechos humanos? Todo el presupuesto de la protección jurisdiccional por parte del Poder Judicial y todo el presupuesto de la CNDH y de las 32 comisiones estatales. Eso significa que con todo ese dinero que gastamos en la protección de derechos humanos, ¿somos un Estado donde se viven plena y eficazmente los derechos humanos? Pues desgraciadamente no. Y eso entonces implica que es una mala inversión todo el dinero que estamos gastando para un fin que no se alcanza. Entonces, yo sí creo que hay que reformar, creo que hay que revisar el sistema de tutela de los derechos humanos, tanto jurisdiccional como no jurisdiccional. No en base a ocurrencias, sino en base, digamos, a conocer la naturaleza de cada uno de los modelos y tratar de optimizar, como se debe hacer en toda función pública, obtener los mejores resultados con la menor inversión de recursos públicos, que es la optimización en términos de economía. Esa es mi opinión sobre ese tema. Gracias. Muchas gracias, doctor, por el tiempo con el que contamos. Vamos con la última pregunta. El consejero. Abusar del tiempo, doctor. Quisiera centrar mi pregunta en el tema reelección. Vemos que ha sido como el talón de Aquiles de México, con Santana, con Benito Juárez, con Porfirio Díaz, y vimos que fue causante de mucha violencia para presidentes municipales que quisieron reelegirse en el estado de Chiapas. Podría ser que a nivel nacional pudiera legislarse y quedar para autoridades federales, pero en el ámbito municipal precisamente, ¿cómo pudiéramos tocar ese tema para futuras elecciones? Bueno, yo creo que estoy hablando de demasiados temas espinosos. Hace muchos años trabajaba yo en el Senado de la República y entonces un senador reunió a un equipo de doctores en Derecho y nos preguntó sobre el tema de la reelección. Y yo le dije, yo no estoy de acuerdo con la reelección. Muchas gracias, y entonces contrataron a otro para que dijera que sí estaba de acuerdo con la reelección. Como también se lo dije al mismo senador en el tema de juicios orales, yo creo que estamos trayendo instituciones de fuera y trasplantarlas en un organismo que es incompatible y que las puede rechazar. Pero sobre todo porque hay un ADN histórico en nuestro país
la Revolución Mexicana se gesta bajo el principio histórico de la no reelección. O sea, es parte de la historia de México la lucha armada por la no reelección, por lo que acaba de comentar usted, consejero. Entonces, lo que hicimos fue vulnerar un principio histórico abriéndole la puerta a la reelección de ayuntamientos y legislativa. Y muchos pensamos que al rato se va a abrir la reelección para gobernadores y al ratito un poquito más para la presidencia de la República. O sea, para que el golpe no lo sintamos tan duro, va poco a poco. Yo estoy en contra de la reelección, ya sé que está en la ley, ya sé que es parte de la realidad de política, pero yo estoy en contra de la reelección. Me parece que nuestro país no es un estado en el que se pueda aplicar adecuadamente el modelo de reelección. Y la mayor ventaja que supuestamente traía la reelección era la rendición de cuentas. Es decir, que los ciudadanos van a evaluar a favor o en contra de una persona que se postula para su reelección, su trabajo legislativo. Pero yo quiero saber cuáles ciudadanos conocen el trabajo legislativo del diputado o de cualquier diputado, para saber, no, sí hiciste bien tu trabajo, entonces voy a votar por ti, ¿no? Para que te reelijas. Y la otra cosa es que, desgraciadamente, en nuestro sistema, el análisis del trabajo legislativo es cuantitativo. ¿Cuántas iniciativas presentaste? 100, pues entonces eres el mejor legislador, ¿no? Porque te subiste 100 veces a tribuna a presentar una iniciativa de ley, aunque no sirvan para nada o aunque no sean temas relevantes, aunque ni siquiera hayan pasado. Nada más me subí a presentar 100 iniciativas. Entonces, yo soy un legislador que presentó 100 iniciativas, por lo tanto debes votar por mí para que me reelija. ¿O cuál es el parámetro de evaluación ciudadana para saber si el legislador hizo o no bien su trabajo? Entonces, yo no creo que la reelección sea un principio de rendición de cuentas. Es más, o sea, insisto, mi postura es, y sigue siendo, aunque ya esté en la Constitución, en contra de la reelección. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No es que yo lo desee, pero lo que creo que va a pasar es lo que dice el consejero. Cuando se trate de implementar la reelección, va a generar más problemas que soluciones. Ahora, para mí, en lo personal, la no reelección es una cuestión de elegibilidad. Hoy se habla del principio de reelección y el principio de paridad de género. O sea, yo creo que el de reelección no es un principio, es un requisito de elegibilidad. Es decir, lo único que se hace es quitar un requisito de inelegibilidad. Y entonces permite ahora, y para mí debe ser tomado como requisito de elegibilidad y no como principio, porque muchos, tanto en legislaciones como en decisiones judiciales, están tomando la reelección como un principio. Incluso ya he leído un libro ahí que planteaba el choque entre el principio de reelección y el principio de equidad de género. Para mí el principio de paridad, sí es un principio constitucional, pero la reelección no es un principio. Como requisito de elegibilidad, en mi opinión, se le debe asumir y por lo tanto simplemente es quitar ese candado y permitir la posibilidad de que se reelijan. Y como requisito de elegibilidad, pues una de las cosas que más ha generado la discusión es si se debe o no separar del cargo una persona. En mi opinión, aunque no estoy de acuerdo con la reelección, si se separa del cargo ya no es reelección, en mi opinión. La reelección funciona en Estados Unidos. Siendo presidente de Estados Unidos, es presidente y candidato para su reelección. Entonces, ¿hay inequidad en la contienda? Pues sí, yo creo que sí, yo estoy convencido de que hay inequidad en la contienda, pero eso es una reelección. Como nosotros tenemos aquí el principio de equidad en la contienda, una persona que se quiera reelegir, en mi opinión, no se debe separar del cargo porque si no ya no es reelección, y si no se separa del cargo genera inequidad en la contienda. Tiene ventaja. El cargo público, la exposición mediática, los recursos que le permite el desempeño de la función lo ponen en ventaja frente al resto de los competidores. Entonces muchos dicen, para no vulnerar la equidad en la contienda, que se separe con anticipación. Pero yo insisto, si se separa con anticipación ya no es reelección. Y eso creo que son temas que hay que considerar en esta figura. Muchas gracias, magistrado. Una última pregunta, maestro Rodolfo Lazos. Doctor, buenas tardes. Bueno, más que una pregunta, creo es una opinión personal y que deduje a partir de los conceptos que ha manejado. Creo que entrelazar derechos humanos, democracia y desarrollo es algo esencial desde la doctrina constitucional. Y partiendo de esta idea o esta concepción de democracia que se establece en el artículo 3º constitucional, considero que para medir la eficacia o el respeto de los derechos humanos en nuestro país,
haciéndolo desde la perspectiva jurisdiccional a través de instrumentos de medición de la eficacia de los derechos humanos, que son las estadísticas jurisdiccionales, creo que estamos limitando esta parte de los derechos humanos a la parte nada más instrumental. Porque creo que el desarrollo que menciona el artículo 3º constitucional se refiere más bien a esta armonía que deben las políticas públicas para el crecimiento y desarrollo de estos derechos humanos. Estamos más bien disminuyendo esta concepción que se tiene desde hace siglos del reconocimiento de los derechos humanos, porque no es un reconocimiento a partir de la violación de es a partir del impulso y la propulsión que el Estado le puede dar a estos derechos humanos. Entonces creo que y un poco también pensando en lo de la justicia abierta, un poco para entender o para poder explicar cómo es posible la justicia abierta en los órganos jurisdiccionales, es que la participación de la gente, a partir del desarrollo de sus derechos humanos, que tienen conciencia y conocimiento de ellos, pueda ir por sí sola, acudir a los órganos jurisdiccionales porque conoce cuáles son sus derechos humanos y sabe cómo defenderlos. Entonces los medios de defensa de derechos son fundamentales, pero acordémonos que una reforma constitucional en la cual se distingue claramente los derechos humanos de aquellas garantías individuales. Entonces uno es un medio y creo que para que pueda haber derechos humanos como tales, debe haber un desarrollo en las políticas públicas del Estado y participación, obviamente, de la población. Entonces creo que este es un enfoque muy interesante que pocas veces ha sido abordado a través de la doctrina del derecho, porque creo que más se ha enfocado en la sociología, en la antropología, pero creo que este es un análisis fundamental para poder entender los derechos humanos desde su concepción primaria y no desde el ámbito de lo jurisdiccional, que creo que es el ámbito en donde desemboca la protección de ellos, ¿no? Es una opinión. Muchas gracias, magistrado. Muchísimas gracias a todos los presentes. Se invita al magistrado Guillermo Aceburo Archila para que haga entrega de un reconocimiento al magistrado ponente. Gracias. Es para mí un honor, la verdad, tenerlo aquí presente y entregarle este reconocimiento al doctor Armando Hernández Cruz, magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por la impartición de esta conferencia de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Agradezco su presencia. Muchas gracias, presidente. El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas agradece a las autoridades que han presidido este evento y a los distinguidos invitados que nos han acompañado. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes.